Vamos a ir a la palabra del Señor en esta breve reflexión antes de ir a la Santa Cena, a la que el Señor nos invita. He titulado a esta reflexión entonces, examinados por la palabra de Dios, examinados por la palabra. Todos recordamos a un hombre llamado Job. En un momento muy difícil de su vida, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y aunque él se refería a la desnudez física, también fue un hombre que ante la palabra de Dios se desnudó a sí mismo. Supo quién era y también supo quién era Dios. Fue examinado profundamente por la palabra de Dios. Y eso yo sé que ha pasado con nosotros muchas veces, en que frente a la palabra del Señor hemos sido examinados. En los días en que vivimos, salimos de nuestras casas al trabajo y estamos siendo grabados por una cámara. La información que se tiene de nosotros, de nuestros datos, no solo en el retail, nos hace muy vulnerables. Algunas personas están siendo amenazadas con esto de: sabemos todo de ti. Pero no hay nada, absolutamente nada, que supere el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Es un conocimiento que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Él examina el corazón, la vida interior de cada persona. ¿Recuerdan cuando el Señor le habla al profeta Samuel y le dice: Samuel, ve a la casa de Isaí en Belén, porque uno de sus hijos será el futuro rey de Israel? Samuel obediente va y llega a la casa de Isaí. Y cuando ve al primogénito, al hijo mayor que se llamaba Eliab, Samuel dijo: este es el hombre. Este es el que Dios ha escogido como el futuro rey de Israel. Pero el Señor le dijo: no. Y le dice a Samuel: no mires que es encallado su buen parecer, no mires que es una persona alta, un guerrero, porque yo, dijo, lo desecho. Yo no lo quiero. Y le dice: porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Yo veo lo que está aquí y ustedes ven lo que está aquí. Pero el Señor dice: yo miro el corazón. Así que, si hay alguien que nos conoce y que conoce esas partes de nuestra vida que ni nosotros conocemos. ¿Cuánta gente dice: yo pensé que esto no era capaz de hacerlo? Porque no nos hemos conocido a nosotros mismos. Hay un texto que quiero que meditemos en él en esta mañana, Hebreos 4, 12 al 13. Miren lo que dice aquí. Dice: la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista.
Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Nuestra desnudez espiritual se hace real cuando nos enfrentamos a Dios, a su palabra. No sé qué opinión tengan muchos de ustedes de la palabra de Dios, de lo que Él ha revelado en este libro que conocemos como la Biblia. Es posible que algunos no crean de los que me están escuchando en la palabra de Dios, pero para quienes creemos, la palabra de Dios vive. Es una palabra viva, porque Dios vive. Y no es una palabra muerta. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y esta palabra es tan poderosa que cuando se escucha y se cree en ella, Dios produce una transformación en lo más profundo del corazón de la persona que cree a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una palabra activa, no pasiva. No se queda en la superficie, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice el texto, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga nuestros pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Eso dice la palabra del Señor. Por eso cada hombre, cada ser humano, cada mujer debiera prestar mucha atención a estas palabras. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Una espada hiere, mata, corta, y eso hace la palabra de Dios. Nos hiere muchas veces, descubre, abre heridas. Se mete en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón para después sanarnos. Porque antes de sanarte, Dios va a lo más profundo y lo saca y lo cura. La palabra de Dios nos muestra el pecado y lo corta de nuestra vida. Es como esa tijera podadora que poda el árbol para que dé un mejor fruto. Expone el pecado de nuestro interior y lo remueve quirúrgicamente. Un pastor que leo mucho, Carlos Spurgeon, del siglo XIX en Inglaterra, un gran predicador, escribió, refiriéndose a la palabra de Dios, una espada de 2 filos no tiene lado desafilado, corta por aquí y por allá. La revelación de Dios que se nos da en las Sagradas Escrituras tiene filo por todas partes, está viva por todas partes y en todas partes lista para cortar la conciencia y herir el corazón. Puedes estar seguro de que no existe un versículo superfluo en la Biblia, ni un capítulo que sea inservible. Si bien tiene un filo como una espada, también tiene una punta como un estoque, penetrando hasta partir el alma y el espíritu. La dificultad con los corazones de algunos hombres es llegar a ellos. De hecho, no se puede penetrar espiritualmente el corazón de ningún hombre natural, excepto por este instrumento afilado, la palabra de Dios. Pero el estoque de la revelación atravesará cualquier cosa. Yo digo amén a esto. Penetra la palabra de Dios hasta lo más profundo del ser humano, las partes más íntimas del alma y del espíritu, lo más profundo de ti y de mí. Dice aquí que discierne el corazón humano. Ese corazón que ninguno de nosotros conoce, ese corazón de donde sale todo lo que nos provoca grandes problemas.
Jesús dijo en Mateo 15, 19 al 20, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. El Espíritu Santo que inspiró la Escritura, la palabra está presente en ella. La palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. Por eso esa palabra penetra, porque es la espada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuánto más lo profundo de nosotros? Allí, vuelvo al texto, dice, no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. No hay nada creado en el mundo, fíjense, que se pueda esconder de Dios. Piensen en eso, no hay nada. No hay secretos. Por eso el profeta Jeremías lo dijo de la siguiente manera. El Señor dice, ¿es que soy Dios solo de lo que tengo cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor, ¿no lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Dios no está limitado a un templo. La presencia de Dios está en todos lados. Donde tú vayas, estás en la presencia del Señor. Nada se puede ocultar. La palabra de Dios nos conoce. Nada creado en el mundo, dice, nada se puede esconder de Dios. Muchas veces hemos experimentado esta verdad, de que nada se puede esconder de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, he venido al culto y todo lo que usted dijo era para mí? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo supo? La palabra de Dios nos examina. En nuestro tiempo devocional, cuando te sientas en tu hogar antes de dormir o en la mañana y haces tu devocional y abres tu Biblia y deja que la palabra de Dios te hable, ¿cuántas veces has tenido que llorar en la presencia del Señor? No has podido evitar las lágrimas cuando este libro, cuando la palabra de Dios te ha examinado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No importa si es de noche o de día, la palabra de Dios nos desnuda. Porque la palabra de Dios trata con las cosas más íntimas y ocultas de nuestros corazones. La palabra de Dios discierne la vida real, no esa pantalla que todos ven. Eso que corre por las redes sociales, que es pantalla, que es falso, que no es la verdad. La palabra de Dios trata con las cosas más profundas, saca a luz nuestra verdadera existencia. La palabra de Dios penetra el lugar más profundo de nuestra vida y evalúa lo que allí encuentra. Lo que encuentra la palabra de Dios en mi vida es bueno, es malo. Muchas personas critican y juzgan la palabra de Dios, pero saben, no permiten que la palabra de Dios los critique a ellos, los juzgue a ellos. No somos llamados a juzgar este libro. Es este libro el que tiene que juzgarnos a nosotros. Este libro es el que tiene que examinarnos a nosotros. Todo está desnudo y expuesto a su vista, dice la palabra del Señor. ¿Qué sensación esta la de estar desnudo ante su presencia, ante el discernimiento de la palabra del Señor? Este fue
el sentimiento que experimentaron Adán y Eva después de pecar contra Dios. Ustedes saben que quisieron esconderse, porque allí descubrieron que estaban desnudos. Antes no. Estaban desnudos y no sentían vergüenza de estar así, pero apenas pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se esconden en el bosque. Y Dios va en busca de ellos. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la respuesta de Adán: tuve miedo y nos escondimos, y se hicieron, ¿verdad?, delantales para cubrir su desnudez. Y Dios les dice: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les dijo eso? Era la desnudez del alma, una desnudez espiritual. Descubrieron, después de haber pecado en la presencia del Señor, que estaban desnudos. Y eso hace muchas veces la palabra de Dios. Para quien es sincero, para quien es humilde, la palabra de Dios nos va a desnudar. Ellos quisieron cubrir su desnudez. ¿Con qué hemos pretendido nosotros cubrir nuestro pecado? A veces lo queremos cubrir con buenas acciones. Sí, yo hice esto, hice lo otro, y queremos tranquilizar un poquito nuestra conciencia. No, yo trabajo en la iglesia, hago esto otro, con activismo religioso. Hay otros que quieren ocultar su desnudez tratando de huir de Dios, como Jonás, de quien le hablaba la semana pasada. Somos examinados por la palabra de Dios, por su presencia entre nosotros, por medio del Espíritu Santo. ¿Saben cómo sabemos que estamos frente a la presencia de Dios? ¿Cómo saber que estamos frente a la presencia de Dios? Cuando nos desnudamos, cuando nos afligimos, cuando sentimos que hemos pecado. A veces en nuestros cultos, y veo cultos de otros lados, frente a tanta algarabía, tanta cosa, como que nos aturdimos, pero no nos presentamos delante del Señor con nuestro verdadero corazón. No permitimos que la palabra de Dios nos descubra, nos examine. Y cuando la palabra de Dios nos examina, las máscaras se caen. No podemos fingir, no tenemos excusa, no hay un pero que valga. Todo es examinado por la palabra de Dios. Los hechos, las palabras, los propósitos, los planes, los pensamientos, las intenciones, todo lo que se anida a veces por año en nuestros corazones y que nadie sabe que está allí, la palabra de Dios lo examina y lo descubre. El odio que a veces llevamos sin que nadie sepa que tenemos odio en nuestro corazón por algo, por alguien. La envidia, la codicia, ¿quién la sabe? ¿Quién la puede conocer? La avaricia, los celos. Pero frente a la palabra de Dios, todo está expuesto y desnudo ante su presencia. Otra verdad que dice este pasaje es que daremos cuenta a este Dios que lo conoce todo y que nos examina por su palabra. Dice allí: no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Hermanos, hermanas, quienes nos están escuchando desde sus hogares, ¿vivimos a la luz de esta verdad que está allí? ¿Vivimos nuestra vida a la luz de esa verdad? Es a Él a quien tendremos que rendirle cuenta de nuestra vida. Cada ser humano tendrá que hacerlo. Por eso, mi amada hermana o hermano, no se amargue en su corazón pensando que muchos eluden la justicia.
Y eso hoy pasa. No se confunda, no se amargue. Un día la potente luz de la gloria de Dios se dirigirá a cada uno de nosotros. Y a Él daremos cuenta. Cuando ese día llegue nos sentiremos desnudos. Dice la Biblia que nuestras obras serán examinadas. Y muchas obras que hacemos no soportarán el veredicto, el juicio de Dios, porque dice la Biblia que el fuego la probará. Cuando hay un incendio y se quema todo lo frágil, pero hay cosas que no le afecta el fuego. Y dice la Escritura que un día todo será examinado, hasta nuestras motivaciones serán examinadas por la potente luz de la palabra de Dios en su santa presencia. Y todo lo que pensábamos que posiblemente valía la pena caerá en 1000 pedazos. Todo lo que decíamos que era para la gloria de Dios se descubrirá que era para nuestra propia gloria y fama. Todo aquello que pensábamos que era un servicio pobre al Señor, Él lo tendrá como algo muy importante. El que dio mucho descubrirá que dio poco. El que dio poco descubrirá que dio mucho. Porque seremos examinados por la palabra de Dios en su gloriosa presencia. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Examinados por la palabra. Estimados hermanos y hermanas, con esto termino. El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Cuando Jesús colgaba en esa cruz, Él fue desnudado, fue burlado, fue clavado de manos y de pies, fue el hazmerreír de los pecadores que se burlaron del Señor Jesús. Pero Él fue desnudado, y pensaba en esto en esta semana, Él fue desnudado por ti y por mí. Él fue desnudado para que nosotros fuéramos cubiertos con su manto de justicia. Él derramó su sangre para que tú y yo fuésemos limpios de todos nuestros pecados y perdonados. Sí, la palabra de Dios nos examina, pero también nos señala a Cristo, apunta a Cristo y nos dice, mira, ve al Señor con tu desnudez, ve al Señor con tus pecados y Él te cubrirá con su sangre preciosa y perdonará todos tus pecados. Él es el único justo, Él es la justicia para nosotros, que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor.